hay una historia muy bonita de lo que el Señor empezó a hacer con su iglesia. Y este personaje del que vamos a hablar eres tú, pero a la vez es la iglesia. Es la historia de Felipe y el etíope. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8. Es una historia muy bonita. Dice así en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículo 26. Hechos 8, desde el versículo 26, hay una historia preciosa desde la que el Señor nos va a hablar. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Estaba interesado en las cosas de Dios. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Quédate con esta frase, porque el Señor te la está diciendo a ti. Acércate, acércate y júntate. Júntate a ese que tiene ganas de Dios. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Era nuevito, los nuevitos no entienden todo lo que tienen que entender. No es que no entiendan nada. Y aquel etíope le dijo: ¿y cómo voy a poder si alguno no me enseñare? ¿Qué estaba necesitando? ¿Que alguien hiciera qué? ¿Que alguien qué? Claro, que alguien le enseñara. Y rogó a Felipe que subiese al carro y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció todo el evangelio de Jesús. Claro. Y como había creído en Jesús, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿Y qué dijo el etíope? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Míralo bien que le había enseñado Felipe, que el etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, y le bautizó. ¡Amén! ¡Qué historia más bonita! De lo que tú y yo y la iglesia tiene que hacer cuando Dios empieza a trabajar. ¿Quién estaba trabajando con aquel etíope? El Señor. Ahí estaba trabajando en su corazón. Pero ¿con quién cuenta el Señor para trabajar? ¿Lo podía haber hecho solo el Señor? Al Señor le sobra y le basta para hacer lo que quiera. Pero contó con su iglesia y allí le dijo a Felipe, que estaba en un avivamiento en Samaria, allí con cientos, que si el paralítico que se levanta, que si el ciego que ve. Dice: ven, Felipe, ven, iglesia, y atiéndeme a un nuevecito. Porque Dios cuenta con su iglesia. Ay, yo quería que esto era para el pastor. Déjame que te explique ahora. Y Felipe fue y atendió a aquel nuevecito hasta el momento de ir a las aguas, hasta el momento que él alcanzó una cierta madurez espiritual. Y luego el Señor se llevó a Felipe a atender a otros nuevecitos, supongo yo, ya eso es cosecha mía. Y allí el etíope eunuco, continuó su vida contento y feliz.
le habían ayudado. Supongo yo que luego el Espíritu Santo le diría al etíope, ahora te toca a ti ayudar a otros. ¿Están viendo por dónde va ya la predicación? Recibir aceite para dar aceite. Es lo que nos ha dicho la palabra profética. En Mateo capítulo 28 Jesús lo hizo así. Reunió a sus discípulos, se fueron a Galilea y allí les dijo, todo poder se me ha dado tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, a sus discípulos, a la iglesia le dijo, id y haced discípulos. No les dijo solamente id y predicar el evangelio. Les dijo id y haced discípulos. Claro, cuando Jesús se le presentó, dice la lectura de Mateo 28 que algunos dudaban. Quizás ese es el problema de la iglesia, que tiene dudas. ¿Por qué? Porque la cuestión de hacer discípulos es una cuestión de fe. Solo vamos a poder hacer la obra del Señor, solo vamos a poder continuar con su misión si no dudamos. Pero yo hoy quiero enseñarte a no dudar, como también enseñé el viernes. Quiero enseñarte a tener fe y hacer la obra a la que Dios te está llamando, cumplir con el llamamiento. Porque si no te esfuerzas en tener fe, eso no quiere decir que estás exento de hacer la misión. ¿Por qué? Porque el llamamiento que Dios ha puesto sobre su iglesia es un mandamiento. ¿Alguien de los que ha estudiado sabe en qué forma está conjugado el verbo ir de Mateo 28? La I terminada en D. Los que han estudiado, eso se llama un imperativo, un participio de imperativo. Por lo tanto, el Señor está dando una orden, es un mandamiento. Tú y yo, toda la iglesia, tenemos que hacerlo. El hacer discípulos lo tenemos que hacer todo porque es un mandamiento. Ahora, eso quiere decir que quizás tú tengas que reforzar tus planteamientos, tus fundamentos para crecer en fe y decir, creo, yo puedo hacerlo. Pero indudablemente estás llamado a hacerlo. Ahora, que tengas que trabajar tu fe, ¿de acuerdo? Vamos a trabajarla. ¿Por qué? Porque la fe no es imposible. Tener fe no es imposible. ¿Ya tuviste fe cuando le dijiste a Jesús, sí, sálvame? Si no, no serías salvo. Porque se necesita fe y arrepentimiento, dice el propio Jesús. Así que ya tienes una medida de fe. Trabájala. Trabájala porque lo que Dios ha puesto sobre tu vida es un mandamiento. Vamos a hacer discípulos. Perfeccionemos esa fe, pero vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que creer es que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Antes de mandarlos, les dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la... Mira, ¿por qué hizo esa división? Muy sencillo, porque si el Señor hubiera dicho, todo el poder me ha sido dado, ellos hubieran dicho, sí, tú eres el poderoso en el cielo, pero aquí en la tierra las cosas están muy complicadas. El Señor quería que no tuvieran ninguna duda antes de enviarlo. Antes de enviarte a ti y a mí, Él quiere que tú y yo creamos que Él tiene todo el poder aquí en la tierra. Si no, no te mandaría. Porque te mandaría para nada. Porque si Él no tiene todo el poder en la tierra, ¿cuánto menos lo vas a tener tú? ¿Cuántos han entendido esto? Así que lo primero que tenemos que creer para ser enviados y obedecer esta orden de hacer discípulos es creer que de Jesucristo es todo el poder aquí. Aquí, en este mundo corrompido y caído. En este mundo tan difícil. Él tiene todo el poder, tiene todo el poder y Él está haciendo la obra de redimir a la humanidad. No la haces tú, la hace Él. Él te pide colaboración, pero tienes que creer que la obra de salvación la está haciendo Él. ¿Quién llama a la gente a creerle sino Él? ¿Tú puedes hacer que un corazón o una mente crea? Es que puedes meterte ahí dentro, como antes ministramos de la Santa Cena, y saber todo lo que ocurre. Y transformar todo eso para que esa persona diga, a pesar de mi propia vida, creo. Tú no lo puedes hacer. Entonces tienes que creer que el Todopoderoso está haciendo su obra. La obra no es tuya, es suya. Él te está llamando a que vayas y te acerques a ese carro. Solo te está diciendo eso.
ven y acércate a un nuevecito en el que yo ya estoy trabajando. Te lo ha puesto fácil. Te lo ha puesto fácil. Te vas a acercar y le vas a decir, ¿qué pasa contigo? Y él te va a decir, oye, que yo estoy pensando en que... Y tú le vas a decir, pues eso es así. Y el otro va a decir, wow, aleluya, lo quiero. Así. Cuando Dios trabaja. Por eso yo le estoy diciendo, Dios, yo te quiero ver trabajar. Hombre, sinceramente es más fácil que Él trabaje. ¿Sabes por qué? Porque el Salmo dice que si Él no construye la casa, en vano tú y yo trabajamos. O sea, Él mismo sabe que el que tiene que trabajar es Él. Lo primero que tenemos que creer es que suyo es el poder y que Él está salvando. Venga, vamos a asombrar a todos los que van a ver el vídeo en YouTube. ¡Amén! Suyo es todo el poder aquí en la tierra. Él está haciendo la obra de redimir a la humanidad. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, Él sigue quitando pecados y deshaciendo obras del diablo. ¿Quién lo hace? Lo mismo a ti te pide que te acerques a un carro para que alguien te cuente que está ahí con una problemática que tiene y tú llevarlos a decir, pues pídele perdón por ese pecado a Dios. Pero ¿quién le va a quitar el pecado? ¿Quién se lo va a perdonar? A ti lo único que te está pidiendo Dios es que te acerques al carro. No vayas con el miedo de que tú no tienes que perdonar a nadie. Lo perdona Él. Suyo es el poder. Lo segundo que tenemos que creer es que sin lugar a dudas tú eres la iglesia. Es decir, tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres ahora mismo aquí en la tierra su voz, sus manos y sus pies. Así Él lo ha querido. Él podía haber enviado ángeles a la tierra. Pero Él ha querido que seamos tú y yo. Y nos ha llamado el cuerpo de Cristo. Es decir, cuidado con lo que voy a decir, nadie se me venga ahora a decirme que tiene el ministerio profético, ¿vale? Pero Él quiere hablar por medio de ti. Él quiere caminar y ir a acercarse a la gente por medio de tus pies. Y Él quiere tocar a la gente por medio de tus manos. Los de evangelismo, el lunes no me metan la pata, no me vayan a la gente y decir, la mano de Dios te está tocando, ¿eh? No vayamos a estropear todo lo bueno que estamos haciendo. Pero ciertamente tú eres su voz, sus pies y sus manos. Tienes que creerlo. Cuando Dios te diga acércate a un carro, es porque o vas a ser sus manos, ya está haciendo sus pies, así que obedece, o vas a ser su voz. ¡Wow! ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo. Cuando me subo aquí, sé que te voy a hablar palabra de Dios. Pastor, qué presuntuoso. No, es que si no lo creyera, lo que te predicaría no serviría para nada, porque saldría de una fuente de incredulidad. Así que yo cuando me subo aquí, te digo, sin lugar a dudas, te voy a hablar palabra de Dios. Por eso esa voz llega a tu corazón, se siembra y da fruto. Pero el primero que lo tengo que creer soy yo. Así que la próxima vez que Dios te diga, acércate a un carro, es porque vas a ser o manos de Dios o voz de Dios. Y cómo cuesta, ¿eh? Tienes que creerlo, tienes que creerlo. Porque si no lo crees, no le va a servir a esa persona tus palabras. No le va a servir para nada. Pueden ser hasta ofensivas incluso. Tienes que creerlo, porque esto es lo segundo que tienes que creer. Tú eres el cuerpo de Cristo. Él ha querido que tú y yo continuemos con su misión. ¡Wow! Impresionante, pero cierto. Él dijo, Padre, de la misma forma que yo he sido enviado, así los envío. Impresionante. ¿Quién te está enviando? El Señor. Somos tú y yo los que tenemos que hacer discípulos de Jesús. Tú y yo. Es la iglesia la que hace la obra de colaborar con Él en la misión. Muchos dicen, la iglesia está de misión. Yo dudo. Yo creo que quien está de misión es Dios. Y nos llama a colaborar con su misión. Yo creo que eso es más correcto, me atrevería a decir incluso hasta teológico, porque bíblico sé que es. Pasa que meterse con los teólogos ya es otra cuestión.
Pero es así, yo creo que quien está de misión es Dios. La misión de redimir a la humanidad. Y a ti que ya has sido redimido te está llamando a colaborar. Créelo. Eres los pies de Jesucristo que tienen que ir hasta donde está la gente que no le conoce. No esperes que vengan a ti. Algunos vendrán porque han conocido que a ti te ha honrado el Señor. De acuerdo. Pero tú eres sus pies. Ve, ve, ve. Ve. Muévete. Eres la voz de Jesucristo que tienes que dar el mensaje de salvación a esa gente y eres la voz del Espíritu Santo de Dios que traslada en oración el poder y la vida de Dios a los afligidos y oprimidos. No solo eres los pies, eres la voz que anuncia el Evangelio y la voz que en oración anuncia el poder de Dios sobre la necesidad de la gente. Yo les digo al equipo de evangelismo, no se conformen con predicar el Evangelio. Inviten a la gente a hacer una oración. Yo sé que puede ser violento, pero ¿y si en ese momento al orar, siendo tú voz de Dios, Dios por esa voz traslada su poder a la necesidad de esa persona? Y esa persona dice, ¿pero qué ocurrió aquí? Y tú le dices que Dios te ha dado una muestra de lo que te ama, sanándote o liberándote o proveyéndote. Eres sus pies. Eres su voz. Y sin duda también que la iglesia son las manos de Dios que van a repartir de forma milagrosa el pan a los necesitados. La iglesia tiene un llamamiento para atender la necesidad de los que vienen a buscarnos. Y la tienes tú y la tengo yo. No puedes esperar a depender de que la iglesia tenga un dinero ahorrado, tenga ahí una suficiencia en el almacén. Si alguien te pide, son tus manos las que le tienen que dar. Amén. La iglesia tendrá o no tendrá. Incluso estará organizada con asociaciones, ONGs para dar. Pero si alguien te pide a ti, Dios te está dando la oportunidad de ser sus manos. Dios te está dando la oportunidad de ser sus manos. Así que, amada iglesia, eres sus pies, eres su voz y eres sus manos. Así que tenemos que creer que suyo es el poder y que Él hace la obra. Tenemos que creer que la obra la va a hacer con nosotros. Nosotros somos su cuerpo. Y tenemos que creer que en el mismo poder que Jesús fue enviado, así tú eres enviado. Si Él nos ha enviado, no nos ha enviado desprovistos de todo poder. No te ha enviado vacío, porque eso sería enviarte a la muerte. Imagínense un país enviando a su ejército a la guerra sin armas. ¿Qué definición o qué denominación pondrías tú sobre ese país? Que están, dilo, locos. No se puede enviar a alguien a la guerra sin armas. No estoy a favor de la guerra, ¿eh? Era un ejemplo de ninguna de las guerras. Ninguna. Entonces Jesús no te ha enviado desprovisto de poder. Con el mismo poder que Él fue enviado, es con el mismo poder que Él te envía. Él fue ungido con poder por el Espíritu Santo de Dios y ahora el Espíritu Santo de Dios lo envía sobre ti para empoderarte y serle testigo. Así que lo tercero que tienes que creer es que en tu vida hay poder para hacer discípulos. Yo lo creo. Cuando me siento con alguien en mi despacho, como esta misma mañana, que ya desde tempranito estábamos ahí con alguien, yo creo que Dios me ha empoderado para ministrar a esa persona y que esa persona sea sana y libre. Lo creo. No es cuestión de orgullo, te lo puedo asegurar. Simplemente que sé que tengo que ocupar esa posición, si no, la ovejita no va a ser sana y libre. Yo creo que en mí hay poder y que Dios lo va a usar para venir sobre esa persona, sanarla y liberarla. ¿Y por qué no lo crees tú sobre tu vida? ¿Para quién es el poder de Dios? Según Hechos capítulo 2. Para todos los que han creído en Jesús. La promesa, según Pedro, es para todos. No solo para el pastor.
sino para ti. Claro, yo para hacer una determinada obra y tú para hacer otra. El poder no es para que tú vengas ahora y me digas que quieres hacer mi obra, porque no es así. Pero sí, el Espíritu Santo quiere empoderarte para que tú vayas con el mismo poder que fue Jesús a hacer discípulos. Para que haya en ti poder para ir, para hablar el Evangelio, para orar con poder y para extender tu mano a la necesidad. El poder del Espíritu Santo, el bautismo pentecostal, es para ti. Él te capacita, lo hace llenándote de su Espíritu. Vas a predicar con gracia, con denuedo, vas a orar de tal forma que el poder de Dios supla la necesidad. Y si así lo quieres, siempre habrá algo en tu mano para dar al necesitado. Siempre, siempre. Entonces, si esto es así, vayamos y hagamos la obra. ¿Unos cuantos? No, todos. Todos vayamos y hagamos la obra. Seguro que el Señor te está pidiendo acércate a un carro. Miren, hermano, he hecho bien las cuentas. Y si no me equivoco ahora, uno arriba, uno abajo, este mes de marzo hemos tenido 71 personas nuevas en nuestros cultos. 71 personas nuevas. Entonces yo estoy convencido de que a 71 ovejitas de esta congregación Dios los está llamando para que se acerquen a un determinado carro. ¿A mí? No, a ti, a ti, a ti, a ti. Así que cierra por un momento tus ojos, cierra por un momento tus ojos. Dios te está llamando a acercarte a uno de esos 71 carros. Te está llamando para que lo cuides, para que le enseñes, para que ores por él y con él. Para que lo acompañes. Dios te está llamando a ser sus manos, sus pies y su voz con uno de esas 71 personas. Más las 25 que tuvimos ayer. Pastor, ¿dónde puedo servir al Señor? Sordo, que te lo estoy diciendo. Que te está llamando que te acerques a algún carro. Que hay alguien que está diciendo, ¿y cómo voy a saber lo que esto dice si nadie me enseña? Que hay alguien que te necesita, iglesia. Que no es la pastora María del Mar junto al pastor José Luis, ni la copastora Mercy, ni el ministro José María, que eres tú. Ya no te lo puedo decir más claro, más fuerte sí, pero ya es ofensivo. Y no quiero. Todos haciendo discípulos, a cuantos más mejor. Amén. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2 que el Señor añadía, ¿a dónde? A la iglesia, a los que iban siendo salvos. El Señor cuenta con su iglesia, mis hermanos. Los añadía a la iglesia. Mira si el Señor es bueno y confía en ti y en mí. Que te añade a ti para que te acerques a algún carro. Añade un nuevo a tu lado para que te acerques a Él. De verdad que Él confía, ¿eh? Pero así lo dice la palabra. Hechos capítulo 2 está escrito para ti y para mí. Él añade a su iglesia. Él confía en su iglesia. Él sabe que su iglesia va a hacer el trabajo. Y yo digo amén. Esta congregación va a hacer el trabajo. Esta congregación va a hacer su misión. Eso, qué bonito. Gloria a Dios. La iglesia cuida y enseña a los que el Señor va salvando. Esto es obra de todo el cuerpo y no de unos cuantos. Esto es obra de todo el cuerpo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues como nos enseña el capítulo 2, versículo 42 del libro de los Hechos. Como lo hacía la primera iglesia, no solo le vamos a anunciar la salvación en Jesucristo, sino que los vamos a acompañar en sus primeros pasos. Les animamos a formar parte de la familia de Dios. Hermano, si tú tienes por costumbre no congregarte, no le enseñes eso a un nuevecito.
porque estás añadiendo condenación a tu vida. Mira, tú haz con tu vida lo que tú quieras, como decía Jesús a los fariseos. Le decía a los discípulos. Mira, haced lo que ellos digan, pero no haced lo que ellos hacen. No traigas condenación sobre tu vida. Tú enséñale que se tienen que congregar todos los domingos. Si tú no te congregas, tu problema con Dios. Pero no traslades ese problema a otros. Porque entonces Dios te va a pedir cuenta por ti y por el otro. No hagas discípulos de ti. Haz discípulos de Cristo. Cristo dice, no dejad de congregarse. Pues tú enséñale que se tienen que congregar. Y si no puedo, tú le dices, háblale a Jesús. Él te dirá lo que tienes que hacer ese domingo. ¿Están aquí? Pero enséñales. Enséñales a formar parte de la familia de Dios. Ayúdalos en sus necesidades. Señálales la importancia del bautismo en agua y del bautismo del Espíritu Santo. Y ahora te voy a ir explicando. Enséñales a formar parte de la familia de Dios. Dios no quiere a nadie fuera de la familia. No tiene sentido. No tiene sentido humanamente formar parte de una familia, traer a la vida a una criatura y sacarlo de la familia, dejarlo solo. ¿Qué sentido tiene eso? No es que no tenga sentido. Es que penalmente es perseguible. Tú no puedes abandonar a un crío. ¿Cuántos entendieron esto? Tú lo metes en la familia. Incluso no solo son tus brazos los que lo arrullan, los brazos del tito, de la tita, del primo, de la prima, de la abuela. Todo el mundo pasa por los brazos de todo el mundo. Y tú no puedes decir que no. ¿Por qué? Porque es parte de la familia. Y déjamelo un ratito. Mira, el niño de brazo en brazo. Claro, todos se van luego y te queda para ti para la noche. Ya el niño nomás que quiere estar en brazos. Pero tú no lo puedes evitar, ¿a que no? Lo quiere coger el abuelo, lo quiere coger la abuela. Pero ¿me lo estoy inventando o es así? Entonces, cuando le prediques a alguien, mételo en la familia. Déjalo que lo coja uno, que lo coja otro, que lo coja al otro. Déjalo que lo coja un sustito. Sus hermanos, es más bíblico, sus hermanos en la fe, ¿no? Mételo en la familia de Dios. Enséñale a relacionarse con la palabra de Dios. A leerla, meditarla y obedecerla. Pastor, yo no sé hacerlo. ¿Tú lees y meditas la palabra? Ah, bueno, entonces ya sé cuál es el problema de la iglesia. No puede enseñar lo que ella no hace. Es lógico. Bueno, te enseño. Iglesia, tienes que leer todos los días palabra de Dios y meditarla. Y tienes que pedirle ayuda al Espíritu Santo para obedecerla. Entonces, cuando el Señor te diga acércate a un carro, tú le tienes que enseñar a leer, meditar la palabra y a ponerla por práctica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el alimento espiritual, dice Mateo 4:4. Nadie puede crecer espiritualmente en su nueva vida si no se alimenta de la palabra de Dios. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el arma para defendernos del adversario. Está recogido en la batalla que tuvo Jesús en el desierto con el adversario, con el diablo. Significa adversario. ¿Cómo se defendió Jesús de los ataques del diablo? Con la palabra. Tú le tienes que enseñar a defenderse con la palabra de Dios. Le tienes que enseñar palabra de Dios porque además es el único fundamento firme en Jesucristo para vivir esa nueva vida. ¿Qué dice Mateo capítulo 7? Que si yo edifico sobre la palabra, aunque vengan ríos desbordados, vientos huracanados, lluvias torrenciales, mi casa no va a ir a la ruina. Porque está fundada sobre la roca que es la palabra, la obediencia a la palabra. Por eso tú al nuevecito no solo tienes que meter en la familia de Dios para que la familia de Dios lo arrope y no se sienta solo o sola, le tienes que enseñar a leer, meditar y obedecer la palabra de Dios. Y termino con esto, le tienes que enseñar a orar. ¿Cuántos aquí oran? ¡Y qué alegría! Ya me estaba queriendo que me iba a ir a dar otro susto, de que nadie levantaba la mano. Nada, predico el evangelio que me gusta mucho. Pues enséñale a orar. Ya sabes hacer discípulos. Anímale a la familia de Dios.
Compártele la palabra de Dios y enséñale a alimentarse de la palabra de Dios. Háblale de la importancia del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo y enséñale a orar. Ora por ellos, pero ora con ellos. Que ellos te escuchen orar. Claro, invítalo a la reunión de oración. Que ellos escuchen orar. Enséñale que la oración tiene que incluir gratitud y alabanza. Que la oración tiene que incluir el ruego de ser perdonados por los pecados. Enséñale que en la oración él puede pedir por sus necesidades. Enséñale también a que él pida por otros. Porque no estamos llamados a ser egoístas. En nuestro tiempo de oración hay que pedir por las necesidades de otra gente. Así que ya, iglesia, sabemos hacer discípulos, ya creemos en el Señor, ya podemos ir. Acércate al carro que Dios te diga en esta semana. El Señor Jesús hizo una oración. Le dice, Padre, de los que me diste, no he perdido ninguno, salvo el hijo de perdición, porque se quiso perder él. Yo quiero que esta iglesia le diga al Señor, Señor, de los que nos des, en lo que nos toca a nosotros, no queremos perder ninguno. Hermano, como dice 1 Corintios capítulo 3 y versículo 9, Dios nos ha dado el precioso privilegio de ser colaboradores suyos.